Hoy el restaurante estaba cerrado para un evento privado. La empresa de consultoría celebraba su 10º aniversario. La música fuerte sonaba y los empleados finalmente tuvieron la oportunidad de relajarse y disfrutar a costa de la empresa. Muchos llevaron a sus esposas, pero algunos aprovecharon la ocasión para tomarse un descanso de sus parejas. Yo nunca voy a ningún lado con mi Madeline, dijo un hombre ligeramente ebrio, balanceándose un poco. Mi esposa solo sirve para fregar los pisos de mi madre, rió a carcajadas. Así es, Kit, coincidió un colega, para eso están las mujeres, para hacer las tareas del hogar. ¿Y tu esposa no se queja de que estés aquí solo? No se atrevería, afirmó Kit con confianza. Madeline está bajo mi mando, levantó la mano y cerró el puño. Como cabeza de familia, yo decido quién puede relajarse y quién tiene que trabajar. Las mujeres que estaban cerca intercambiaron miradas significativas y fruncieron los labios con desaprobación. Kit había estado menospreciando a su esposa toda la noche, quien estaba en casa sin poder defenderse. Algunas personas lo encontraban repulsivo, pero también había quienes compartían su opinión. Un pequeño grupo de colegas igualmente ebrios se reunió alrededor del contable borracho, escuchándolo con interés. Kit se sentía en la cima del mundo. Usualmente callado y solitario en su trabajo, disfrutaba de la atención inusual de esa noche, lo que le halagaba enormemente. No dejaba de mirar a las jóvenes elegantemente vestidas, preguntándose con cuál de ellas podría divertirse. Kit aún no tenía amante, pero no le importaría tener una, pues no veía nada malo en ello. «¿Pero qué demonios?», exclamó en voz alta al ver otra llamada entrante de su esposa. Le pedí que no me molestara. ¿Es tan difícil entender que estoy relajándome? Ya pasaba de la medianoche y Madeline, quien efectivamente estaba con su suegra, empezaba a preocuparse seriamente. Kit había dicho que volvería a más tardar a las 11, pero ya llevaba mucho tiempo fuera y ella no podía conciliar el sueño por eso. Afortunadamente, su suegra ya dormía, de lo contrario, también estaría preocupada. La señora Rose estaba gravemente enferma, por lo que su nuera tenía que ocuparse tanto del hogar como de la mujer enferma. Kit no tenía prisa en ayudar, argumentando que ya estaba agotado por el trabajo. «Por favor, contesta el teléfono», susurró Madeline para sí misma. Después de esperarlo durante varias horas, había perdido la cuenta de cuántas veces lo había llamado. Frustrada, arrojó el teléfono sobre la mesa. Cayó junto al informe que había preparado para su esposo. Madeline era economista de profesión, una excelente estudiante desde sus años universitarios. Muchos profesores le auguraban un futuro exitoso y un ascenso profesional rápido. Sin embargo, ella eligió el amor. Cuando su suegra enfermó, Kit le pidió a su esposa que dejara su trabajo para cuidar de ella. Madeline aceptó porque amaba mucho a su esposo y estaba encariñada con su suegra. A veces sentía tristeza al darse cuenta de que estaba desperdiciando su potencial quedándose en casa. Entonces su marido le sugirió que lo ayudara. Como él estaba involucrado en muchas de las operaciones financieras de la empresa, encontró su ayuda muy útil, ya que tenía una mente analítica y estaba bien preparada en el área. Pronto, Kit se dio cuenta de que Madeline era incluso mejor que él en ello y comenzó a explotarla abiertamente. Cuando Madeline decía que estaba cansada, pues prácticamente dedicaba todo su tiempo a cuidar de una anciana, su esposo empezaba a manipularla, diciéndole que él era el único sostén económico de la familia y que no podía permitirse perder su empleo. Entonces, a pesar de su fatiga, su esposa comenzaba a trabajar en los cálculos económicos que requerían una concentración constante. Sus esfuerzos pronto empezaron a dar frutos. Benjamin Askey, el dueño de la empresa, notó que los cálculos y propuestas de su subordinado estaban aumentando las ganancias de la compañía. Kit incluso recibió un bono sustancial por sus logros sobresalientes, pero no se lo mencionó a su esposa y se lo gastó todo en sí mismo. Estaba embriagado por el éxito. Su salario aumentó y era muy valorado en el trabajo.
Incluso comenzó a considerar seriamente su futura promoción y, como tenía una opinión baja de su esposa, decidió hacer algunas propuestas por su cuenta. Si Madeline puede hacerlo, yo también, pensó con confianza. Sin embargo, en cuanto Kit mostró sus propios cálculos a su jefe, Benjamin frunció el ceño y preguntó con el rostro contorsionado, ¿qué es esta tontería? ¿Hablas en serio? Luego agregó, Kit, esto no es propio de ti en absoluto. Si estás sobrecargado, tómate un día libre. No necesito empleados que me traigan semejantes disparates. Así, los esfuerzos intelectuales de Kit terminaron en la basura. Desde entonces, dejó de intentar hacer algo por su cuenta. Siempre llevaba trabajo a casa y allí se le ocurrían ideas y cálculos interesantes que complacían a la dirección. Pero cuando le pedían hablar o explicar algo en las reuniones, tartamudeaba de inmediato y empezaba a decir disparates, lo que sorprendía a muchos. Esa noche, Madeline esperó a su esposo hasta casi las 3 de la madrugada. Cuando finalmente llegó a su habitación, derribó todo a su paso y armó un gran alboroto. Aunque su madre tomaba medicamentos fuertes, incluso ella se despertó. En cuanto la señora Rose abrió los ojos, sintió un fuerte dolor de cabeza y su presión arterial aumentó. «Oh, Madeline, no me siento bien», dijo débilmente. Su nuera inmediatamente la atendió con la medicación necesaria. Cuando el cuerpo de la anciana comenzó a temblar, Madeline se dio cuenta de que estaba teniendo un ataque. Estaba acostumbrada a esas situaciones y sabía qué hacer. «Respira profundo», le indicó. «Te daré una pastilla y te sentirás mejor pronto». Unos momentos después, su respiración se estabilizó, el dolor en sus sienes disminuyó gradualmente y los temblores cesaron. Keith, que había estado observándolas todo el tiempo, se apoyó inestable contra la puerta y cayó al suelo riendo a carcajadas. La señora Rose negó con la cabeza. Ante sus ojos estaba su hijo, en quien alguna vez depositó su alma, ahora en un estado de ebriedad profunda. Y también estaba su nuera, quien en un principio no la había impresionado. Ahora, la señora Rose se sentía avergonzada por las palabras que había dicho años atrás. Keith, quizá no deberías apresurarte. Hay muchas chicas agradables. Tal vez deberías pensarlo un poco más. Siempre puedes casarte más adelante. En su momento, pensó que Madeline no era la mejor elección para su hijo, pero ahora la valoraba y le estaba agradecida por su ayuda y cuidado. Si no fuera por su nuera, habría tenido que contratar a una cuidadora, y a la anciana no le gustaba tener extraños a su alrededor. Kit se esforzó por ponerse de pie y miró ausente a su madre y a su esposa. Solo entonces se dio cuenta de cuánto había decaído la señora Rose en los últimos tiempos. La habitación estaba impregnada de un fuerte olor a medicamentos y la opresiva atmósfera de la vejez y la enfermedad, lo que le hizo estremecerse. Tal vez mamá debería ir a una residencia para ancianos, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Mi apartamento se ha convertido en un hospital. Dicho esto, se tambaleó hasta el dormitorio, derribando una mesita con flores en el camino. Madeline permaneció en silencio, mirando la espalda de su esposo con reproche. Tal vez eso sería lo mejor para todos, dijo resignada la señora Rose. Ni lo pienses, respondió rápidamente Madeline. Kit solo está borracho. Por la mañana, creo que se arrepentirá de sus palabras, pensó para sí misma. Si es que siquiera las recuerda. Oh, Madeline, soy una carga para ti, continuó lamentándose la señora Rose. Debido al horrible comportamiento de su hijo, a menudo caía en la melancolía, y Madeline tenía que tranquilizarla, recordándole que su estado emocional afectaba directamente su salud física. Aunque había mucho de cierto en las palabras de su suegra, Madeline siempre intentaba animarla. No, señora Rose, eso no es verdad, dijo Madeline con toda sinceridad. Disfruto pasar tiempo con usted, es como una madre para mí. Madeline había perdido a su propia madre a una edad temprana. Durante mucho tiempo, no tuvo a ninguna mujer amorosa en su vida que pudiera darle consejos y calidez.
A lo largo de su vida consciente, Madeline había tenido que valerse por sí misma. Después de casarse con Keith, encontró una figura materna en su suegra. Inicialmente, su relación fue bastante fría, ya que la señora Rose se mostraba reacia a abrirse con una extraña que había crecido sin padres y que, en su opinión, tenía un pasado cuestionable. Pero con el tiempo, Madeline se ganó su cariño con su bondad y cuidado desinteresados. La idea de enviar a su suegra a un asilo le parecía absurda a Madeline, aunque su esposo lo había mencionado antes. Cada vez que lo hacía, ella se enojaba con él. «¿Qué cosa para decir delante de tu madre?», lo reprendía en silencio. Sabía que cuando Keith se despejara y recuperara la cordura, tendrían una conversación seria. Después de ayudar a su suegra, regresó al dormitorio, donde la recibió un fuerte ronquido y el sofocante olor a alcohol. Hizo una mueca, dándose cuenta de que no podía dormir junto a él. Con cuidado, abrió la ventana para dejar entrar aire fresco y colocó una botella de agua mineral junto a la cama que Keith necesitaría al despertar. Efectivamente, a la mañana siguiente, Keith tenía un terrible dolor de cabeza. De inmediato agarró el vaso que tenía al lado y bebió con ansias. Una serie de insistentes alarmas lo despertaron, pero Keith sabía que hoy no iría a ninguna parte. Llamó al trabajo, alegando que se sentía mal y pidió el día libre. «Ya sé a qué tipo de malestar te refieres», sonrió la secretaria, quien había pasado toda la noche con él. «La mitad de la oficina está en la misma situación». «Claire, me siento fatal», dijo Keith dramáticamente. «Cúbreme con el jefe, te lo debo». Finalmente logró arreglarlo y se dejó caer sobre la almohada. En ese momento, Madeline entró en la habitación. Había pasado toda la noche en el incómodo sofá del salón y no había descansado bien. «¿Y qué fue todo eso de anoche?», dijo Madeline frunciendo el ceño. «¿Por qué llegaste tan tarde? Quedamos en que estarías en casa a las 11 como máximo». Sintiendo lo que venía, Keith saltó de la cama y comenzó a prepararse rápidamente. «Cariño, lo siento muchísimo», dijo apresurado. «Me da mucha vergüenza, pero tengo que irme al trabajo». «¿Vas a trabajar?», preguntó Madeline sorprendida. «¿En este estado?». «¿Qué otra cosa puedo hacer?», sonrió Keith. «Soy el único sostén de esta familia». Dicho esto, salió corriendo. Madeline suspiró, ya que no había podido decirle todo lo que quería. La conversación había quedado interrumpida. Tan pronto como Keith salió de la casa, llamó a la camarera que había conocido en el evento corporativo la noche anterior. «Laura, no me siento bien», dijo teatralmente. «No te vi en toda la noche y ahora sufro de añoranza. ¿Puedo pasar?». Al otro lado de la línea, una alegre risa femenina resonó. «Ven, te estaré esperando», respondió Laura coquetamente. Keith levantó los brazos con triunfo y se subió a su coche, anticipando un buen día. Mientras tanto, en la oficina, su jefe lo estaba buscando. «Claire, ¿debo esperar a Keith hoy?». «Señor Aski, justo iba a decírselo», sonrió Claire. Kate pidió un día por enfermedad. Benjamin asintió. Quería discutir el plan de desarrollo de la empresa para el próximo mes con su subordinado, el cual estaba brillantemente preparado. Keith había hecho este trabajo en casa y lo había entregado por escrito. Era excelente, pero en cuanto comenzó a defenderlo en la reunión, Keith no pudo articular dos palabras. Todo esto le pareció extraño a su jefe, quien empezó a sospechar que su empleado estaba recibiendo ayuda de alguien más. Tal vez tenía un hermano economista talentoso o un vecino genio cuyos servicios utilizaba. El jefe reflexionó. Hacía tiempo que había perdido la fe en las capacidades intelectuales de su subordinado y lo habría despedido si no fuera por las ideas frescas y excelentes que traía de algún lugar. «Claire, ¿tengo alguna reunión programada para hoy?», preguntó el señor Skew. Sí, respondió la secretaria, mirando su computadora. «Los inversores vienen a las 5». «Genial», dijo el jefe. «Entonces dile a todos que no estaré en la oficina hasta esa hora».
Se le ocurrió la idea de verificar a su subordinado por sí mismo, apareciendo inesperadamente en su casa. Benjamin ya había ideado una historia de cubierta, presentándose como un colega y buen amigo de Keith. Madeline lo recibió calurosamente. Por favor, pase, sonrió. Tomemos un poco de té. Benjamin inmediatamente se dio cuenta de que Keith no estaba en casa y que la baja por enfermedad probablemente era una invención. Gracias, no me vendría mal, respondió educadamente. Para ser honesta, su visita me sorprende un poco, dijo Madeline mientras ponía la tetera al fuego. Después de todo, mi esposo está en el trabajo. Sí, su esposo es un empleado muy valioso, dijo Benjamin, tomando un sorbo de la bebida caliente. Y, según recuerdo, se acerca su cumpleaños número 30, así que nuestro equipo quiere hacerle un regalo digno. Por eso vine a consultarle. Después de todo, ¿quién conoce mejor a una persona que su propia familia? Eso es maravilloso, dijo la señora Rose, conmovida. Qué suerte tiene mi hijo de tener un amigo tan maravilloso. La anciana estaba encantada con la visita. Había estado preocupada de que los amigos de su hijo fueran alcohólicos o personas sospechosas, pero este hombre educado y decente le había cambiado de opinión. El señor Skew de inmediato causó una buena impresión en ella. Ah, si tan solo mi Kate se comportara así, soñó la señora Rose. Kate habla de usted a menudo, continuó Benjamin, involucrando a las mujeres en la conversación mientras discretamente observaba el apartamento, tratando de notar algo o a alguien sospechoso. ¿De verdad? Madeline sonrió con una pizca de sorpresa y amargura en su voz, algo que no pasó desapercibido para Benjamin. Era bueno leyendo a las personas y de inmediato percibió que Madeline no era feliz en su matrimonio, pero no se detuvo en ello, pues había venido con otro propósito. Madeline le pareció una persona abierta y sociable, con quien era interesante y cómodo hablar, pero por más preguntas que le hiciera, no logró determinar si su esposo tenía un asistente. Oh, además, Keith olvidó los documentos, recordó de repente Madeline. Un momento, se los traeré. En ese instante, Benjamin tuvo una idea inesperada que decidió poner a prueba. Tan pronto como Madeline le entregó los papeles, empezó a fruncir el ceño. ¿Sucede algo?, preguntó ella de inmediato. Parece que hay un par de errores en los cálculos, respondió Benjamin. Eso no puede ser, contestó rápidamente Madeline. ¿Y cómo lo sabe? Benjamin sonrió con picardía. Ya había obtenido la respuesta a su pregunta. Su reacción era más reveladora que cualquier palabra. Vi lo mucho que trabajó Kit, dijo ella después de un breve momento de duda. Mi esposo dedicó tanto tiempo y esfuerzo a este trabajo. Lo revisó varias veces. Bueno, ¿quién lo hubiera pensado? Nuestro genio resultó ser una joven, pensó Benjamin para sí mismo. Bueno, tal vez me equivoque, entonces lo revisaré otra vez, sonrió, sorprendido de que tal descubrimiento se transformara rápidamente en confusión. Madeline era realmente una economista talentosa, él podía jurarlo después de esta observación. Comenzó a hacerle más preguntas profesionales, recibiendo excelentes respuestas. Se preguntó por qué estaba enterrando su potencial. Sin embargo, en cuanto echó un vistazo a la señora Rose, para quien Madeline comenzó a preparar la medicación, las preguntas desaparecieron. Una repentina ira hacia Keith, quien hacía que su esposa cuidara de su madre enferma y se olvidara de su talento, se apoderó de él, haciendo que sus manos se cerraran en puños. Sintió aún más desprecio por su subordinado. Por cierto, tu esposo mencionó que necesitamos empleados en la oficina, preguntó repentinamente Benjamin. No, Madeline negó con la cabeza. Keith no suele hablar de trabajo en casa. Sabes, creo que serías perfecta para el puesto de analista financiero, continuó Benjamin. Al escuchar estas palabras, el corazón de Madeline se aceleró. Recordó cómo, hace algunos años, trabajaba en una firma financiera y soñaba con alcanzar ese puesto, pero tuvo que renunciar. Por un momento, incluso brilló de alegría. ¿No te gustaría intentarlo?
Creo que tu candidatura sería considerada digna, prosiguió Benjamin. Me encantaría, dijo Madeline soñadoramente, pero en ese momento, la señora Rose comenzó a toser con fuerza y Madeline tuvo que volver a la dura realidad. ¿Qué trabajo, Madeline?, pensó. ¿Qué dirá Keith? ¿Y qué pasará con la señora Rose? ¿Quién la cuidará? Preguntas abrumadoras inundaron su mente. Pero tendré que rechazarlo, dijo con pesar. Tengo demasiadas responsabilidades en el hogar. Madeline miró a la anciana. El señor Skew asintió, apretando los labios. Más que nada, no quería dejar ir un talento tan brillante, pero no podía insistir. Madeline debía aceptar por sí misma. Aún así, te aconsejo que lo pienses bien, sonrió Benjamin. Poco después, se marchó. Madeline quedó sumida en profundas reflexiones. Por supuesto, no estaba lista para abandonar su hogar por un trabajo, pero pensamientos sobre su realización personal comenzaron a llenar su mente, haciéndola agonizar por las oportunidades perdidas. El empresario no estaba dispuesto a aceptar su negativa. Quería asegurar este diamante para su empresa y, casi de inmediato, ideó un plan. Al día siguiente, llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Claire, en cuanto llegue Keith, pídele que venga a mi oficina, ordenó el jefe. Tan pronto como Keith entró en la oficina, la secretaria le transmitió el mensaje. ¿Para qué? Keith se tensó de inmediato. ¿Qué quiere de mí? Pero Claire solo se encogió de hombros, indicando que el jefe se lo explicaría él mismo. ¿Y en qué estado de ánimo está?, insistió Keith. En su estado habitual, respondió Claire, comenzando a impacientarse. Solo ve. Keith se dirigió a la oficina de dirección, perdido en conjeturas sobre la razón de su citación. Tan pronto como se acercó al escritorio del señor Skew, el mismo informe que Madeline le había entregado cayó frente a él. Keith frunció el ceño. Recordaba claramente que no había llevado esos papeles desde casa. ¿Creíste que podrías engañarme? El jefe entrecerró los ojos, examinando detenidamente a su subordinado. Sí, eras bastante hábil para hacer pasar los méritos de tu esposa como tuyos, pero esto no puede continuar. ¿Pero cómo? Fue todo lo que Keith logró articular, atónito. ¿Madeline te contó todo? Pensó con tensión, anticipando el escándalo que se desataría en casa esa noche. Eso no importa, el jefe lo interrumpió con un ademán. Tengo una propuesta para ti. ¿Qué propuesta?, preguntó Keith con cautela. Mañana, Madeline tomará tu lugar y tú te encargarás de cuidar a tu madre enferma. De lo contrario, te despediré. Durante unos minutos, Keith quedó en estado de shock, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Acepto, dijo, aturdido. Excelente, el jefe esbozó una sonrisa. No te retendré más. Keith salió de la oficina con las piernas temblorosas. En respuesta a las preguntas de Claire, simplemente agitó la mano y se alejó en dirección a Madeline y la señora Rose, quienes lo miraban sorprendidas. Kate regresó a casa mucho antes de lo habitual, alrededor del mediodía. ¿Por qué no estás en el trabajo?, preguntó Madeline. Como si no lo supieras, respondió él con brusquedad. Estaba claro que estaba muy disgustado. Keith, no entiendo, dijo Madeline ansiosa. ¿Qué ha pasado? Entonces, con voz elevada, Keith le relató su conversación con el jefe. Madeline no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. ¿De qué te ríes?, gruñó él aún más molesto. ¿Lo planeaste todo deliberadamente? ¿Querías que me despidieran? Si hubiera sabido que esto pasaría, nunca te habría pedido ayuda. Bueno, si no lo hubieras hecho, te habrían despedido aún antes, pensó Madeline para sí misma, pero dijo algo completamente distinto en voz alta, no sé cómo ha ocurrido esto, yo no te tendí una trampa. Pero si tu jefe quiere que trabaje para él, que así sea. Tú mismo dijiste que necesitamos el dinero. Keith no discutió con eso, aunque estaba muy disgustado con la forma en que habían salido las cosas.
En cuanto miró a su madre indefensa, que volvió a toser con fuerza, se le oscureció el semblante. La perspectiva de cuidarla no le resultaba nada atractiva. Consideró seriamente contratar a alguien más para que lo hiciera. Madeline esperó con gran emoción el día siguiente. Pasó mucho tiempo frente al espejo, eligiendo cuidadosamente su atuendo. Quería verse fresca y respetable, acorde con los demás empleados del banco. Al día siguiente, llegó puntual a su nuevo trabajo y fue recibida por nada menos que Benjamin, a quien aún creía colega y amigo de su esposo. «Buenos días, Benjamin», le sonrió. La secretaria que estaba cerca casi se atragantó ante tal audacia y familiaridad, pero el señor Skew no se sintió ni un poco incómodo. De hecho, estaba divertido, ya que él mismo había ideado aquella historia. «Buenos días», respondió con una sonrisa. «Ven conmigo, tenemos que discutir algunos detalles». Cuando Benjamin le confesó la verdad, las mejillas de Madeline ardieron de vergüenza. Había sido tan informal con el jefe que ahora se sentía incómoda. Aunque, ¿qué tenía que ver ella en esto? Fue él quien lo inició, le recordó su voz interior, y eso la calmó un poco. «Debo disculparme por esta farsa», dijo Benjamin. «Pero no podía seguir trabajando con tu esposo, te necesitaba a ti. Valoro mucho la reputación de mi empresa y eran necesarios cambios». Madeline asintió con comprensión. Luego, discutieron el informe que tanto le había gustado a Benjamin. Finalmente, él pudo obtener respuestas claras a todas sus preguntas y ahora le pidió a ella que lo presentara a los demás empleados para que pudieran delinear un plan de acción común. «Puedo preparar una presentación y dar una charla», respondió Madeline con entusiasmo. «Excelente, ponte manos a la obra», le indicó el jefe. La reunión de ese día fue un verdadero triunfo para Madeline. Aunque era su primer día en el trabajo, hizo varias propuestas útiles para el desarrollo de la empresa. Incluso tuvo que debatir con un analista más experimentado y de mayor rango, pero defendió su plan con firmeza, logrando convencer a su colega y ganándose de inmediato el respeto del equipo. «Eso fue excelente», comentó Benjamin al final del día. «Sigue así». Madeline regresó a casa sintiendo que flotaba en el aire. Finalmente, sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que realmente debía hacer. Al llegar, encontró a la señora Rose sola. «¿Dónde está Keith?», preguntó. «No lo sé, Madeline», suspiró la señora Rose. «Se fue temprano hoy». Los ojos de Madeline se abrieron de par en par. «Señora Rose, ¿ha comido algo hoy?». Tomó su medicina, la bombardeó con preguntas. Pero la anciana solo bajó la cabeza con tristeza. Todo estaba claro. Madeline negó con la cabeza, sintiéndose aún más decepcionada con su esposo. A pesar de estar agotada después de un largo día de trabajo, encontró fuerzas para preparar la cena y pasar tiempo con su suegra, tratando de distraerla de sus pensamientos tristes. Al final del día, ella literalmente se desplomó en la cama y se quedó dormida al instante, olvidando por completo que su esposo no había regresado. Madeline solo llevaba unos días trabajando en la empresa, pero ya se percibía un renovado entusiasmo en la oficina, como si aquella maquinaria de consultoría hubiera recibido un nuevo impulso y estuviera lista para avanzar aún más rápido. El señor Askey estaba extremadamente complacido, ya que ahora tenía la oportunidad de trabajar directamente con una talentosa economista en lugar de hacerlo a través de su incompetente esposo. En medio de otra reunión, el teléfono de Madeline sonó. Como siempre lo tenía en silencio, no molestó a nadie. Era un número desconocido, y normalmente no contestaba llamadas así, temiendo que fueran estafadores. Sin embargo, esta vez sintió una extraña inquietud, como si algo le dijera que debía responder. Se disculpó y salió al pasillo. Madeline Rose anunció una voz femenina mecánica. «Sí, soy yo», respondió Madeline. «Le llamamos del servicio de emergencias», informó sin piedad la voz al otro lado de la línea. «Su suegra ha sufrido un ataque y la estamos trasladando al hospital». «Llegaré lo antes posible», jadeó Madeline.
Cuando la llamada terminó, se llevó las manos a la cabeza y su cuerpo comenzó a temblar. Lo que más temía había sucedido. Madeline tenía el presentimiento de que no podía confiar en su esposo y, ahora, en cuanto dejó sola a la señora Rose, la llevaron de urgencia al hospital. Benjamin, al notar que algo iba mal, la siguió hasta el pasillo. ¿Todo está bien?, preguntó frunciendo el ceño. No respondió Madeline con la voz quebrada y luego le relató la conversación con el médico. «Puedes irte, yo te cubriré», dijo Benjamin con seguridad, tomando los documentos de sus manos. «Y usa mi chofer, así llegarás más rápido». Madeline le agradeció y salió apresurada hacia el hospital. Su corazón latía descontrolado y sentía una enorme culpa. Al llegar, se enteró de que el pronóstico del médico no era alentador. «Su suegra está en la unidad de cuidados intensivos», dijo el doctor. «Estamos haciendo todo lo posible por salvar su vida, por favor espere». Abrazándose a sí misma, Madeline se sentó en un banco y esperó. La espera era tan agonizante que no podía calmarse. ¿Y qué podía ser peor que esperar? Especialmente cuando tenía que soportarlo sola. Madeline apenas soltaba el teléfono. Cada minuto marcaba el número de su esposo, él debía saber lo que estaba pasando con su madre. «¡Qué cerdo eres!», Kit exclamó con frustración cuando nuevamente le informaron que el número estaba temporalmente fuera de servicio. Kit había apagado el teléfono deliberadamente para que nadie lo molestara. En su vida había surgido una nueva obsesión llamada Laura, una joven pero enérgica mesera que lo tenía completamente cautivado. Kit pasaba todo su tiempo libre con su amante, del cual ahora disponía en abundancia. En un momento de ira, Madeline se hartó de hacer llamadas inútiles y, en un arrebato, arrojó el teléfono al suelo. «¡Qué tonta soy!», gimió al ver la pantalla destrozada. Intentó respirar profundamente, al menos para recuperar un poco la compostura. Ya llevaba varias horas en el hospital, pero seguía sin recibir noticias. Recién entrada la noche, un médico se le acercó. «Todo está bien», dijo con una sonrisa cansada. La operación fue un éxito. Su suegra ahora está dormida. Madeline exhaló con fuerza. «¿Puedo verla?», preguntó. «Ahora no es el mejor momento». «Será mejor que venga mañana», recomendó el doctor. «Lo entiendo. Prometo no molestarla, pero puedo al menos verla a través del cristal», insistió Madeline. Finalmente, el médico accedió y la condujo hasta la habitación. Madeline pudo ver a la anciana. La señora Rose yacía con los ojos cerrados y su cuerpo estaba conectado a numerosos cables, lo que despertó una nueva oleada de ansiedad en Madeline, pues nunca antes la había visto en ese estado. Madeline regresó a casa muy tarde. Para su gran sorpresa, vio a su jefe parado junto a la puerta. «Benjamin Askew», exclamó Madeline con los ojos abiertos. «¿Qué haces aquí?». A juzgar por su apariencia, había estado allí por un buen rato. «No respondías mis llamadas», explicó el señor Askew, «así que decidí venir en persona para saber cómo está tu suegra». Madeline respiró hondo y sacó su teléfono roto del bolsillo. «No las oí», dijo con sarcasmo. «¿Qué pasó?», frunció el ceño él. «Nada especial. Solo un ataque de nervios». Madeline restó importancia al asunto y lo dejó entrar. Cuando entraron en la sala, ella preparó té y le contó todo lo que había sucedido en el hospital. Tampoco ocultó sus dudas sobre el trabajo. «A veces pienso que, si no hubiera aceptado trabajar para ti, ella estaría bien», dijo Madeline. «Francamente, creo que me apresuré demasiado». «Ni se te ocurra culparte», objetó Benjamin con firmeza. «Estás haciendo lo que mejor sabes hacer». «¿Y no debería ser Kit quien cuide de su madre?». Cuando la conversación giró hacia su esposo, Madeline simplemente hizo un gesto de indiferencia con la mano. «No, ya no puedo dejar sola a la señora Rose», declaró con terquedad, bajando la cabeza. «Lamento decepcionarte, pero no puedo actuar de otra manera. Si hoy algo hubiera salido mal, nunca me lo habría perdonado».
Por un momento, un sombrío silencio se instaló en la habitación. Cada uno estaba perdido en sus pensamientos. Madeline no dejaba de culparse por lo sucedido, y su jefe intentaba encontrar la manera de no perder a una empleada tan valiosa. Hay una buena clínica, dijo Benjamin. Tiene médicos y cuidadores altamente calificados. Estoy seguro de que tu suegra podría recibir una excelente atención allí y así podría seguir trabajando. El plan era excelente, salvo por el aspecto financiero. Madeline simplemente negó con la cabeza. Me temo que no podemos permitirnos eso. Y tampoco creo que mi suegra quiera vivir allí rodeada de extraños, aunque fuera un hotel de 5 estrellas, suspiró. Puedes llevarla a casa siempre que quieras, en días festivos, fines de semana, insistió él. Y en cuanto al dinero, eso no es un problema. Estoy dispuesto a cubrir todos los gastos. No puedo aceptar eso, respondió Madeline de inmediato. Benjamin suspiró y se acercó a ella, apretando suavemente sus hombros. Pero debes hacerlo, dijo en un tono firme pero amable. Porque es la única opción que te permitirá quedarte en la empresa. Y no voy a perderte. Finalmente, cuando la señora Rose recuperó la conciencia, fue trasladada a un centro de rehabilitación. Allí le dieron una habitación privada, una enfermera y un cuidador que monitoreaban su estado las 24 horas del día. También recibió tratamientos para fortalecer su sistema inmunológico. Madeline continuó trabajando para Benjamin. Al llegar a la oficina, vio una pequeña caja atada con un lazo blanco sobre su escritorio. Dentro había un teléfono y, junto a él, una nota: siempre debes estar localizable. En ese momento, sus mejillas se sonrojaron y una sonrisa de felicidad apareció en sus labios. Si no fuera por Benjamin, habría perdido completamente la esperanza. Madeline trataba de llamar a su suegra todos los días y la visitaba día por medio. A pesar de los buenos cuidados, la señora Rose seguía triste porque extrañaba a su nuera, a quien consideraba como su propia hija. En cuanto a Keith, reaccionó con indiferencia y nunca la visitó. Madeline tuvo que contenerse para no decirle todo lo que pensaba de él. La señora Rose también entendió todo. No fui una buena madre, dijo, moviendo la cabeza con tristeza. Madeline no supo qué responder. Solo apretó la frágil mano de la mujer en un gesto de apoyo. Finalmente, su mente se aclaró. Se dio cuenta de que esto no podía continuar así y presentó la demanda de divorcio al día siguiente. Kate estaba furioso con la noticia. Primero, fue un golpe para su ego, ya que pensaba que sería él quien dejaría a Madeline, pero resultó ser al revés. Como aún tenía acceso a la empresa, pudo entrar y provocar un escándalo. ¿Quién te crees que eres? ¿Te has visto a ti misma? Soy yo quien te está divorciando, ¿entendido?, gritó el hombre. Madeline estaba en shock, no sabía cómo reaccionar ante un comportamiento tan inapropiado. Se quedó allí, atónita, mientras poco a poco los curiosos comenzaban a reunirse a su alrededor. Se sintió avergonzada. Keith, detente, dijo, mirando a su alrededor con incomodidad. ¿Por qué te estás humillando así? Quiero que todos sepan qué persona miserable y despreciable eres. Me dejaste de lado, tomaste mi lugar y ahora eres tú quien pide el divorcio, continuó lamentándose el esposo herido. Pronto, los gritos atrajeron la atención de Benjamin. ¿Qué estás haciendo?, exigió mientras se acercaba. ¿Cómo te atreves a hablarle así a una mujer, y menos a tu esposa? No me importa, espetó Keith. Renuncio. Buena suerte quedándote en este agujero. Finalmente, fue escoltado fuera del edificio y los compañeros de trabajo se dispersaron. Madeline se dejó caer en su silla y se agarró la cabeza. Estaba increíblemente avergonzada. Su jefe, que se acercó suavemente, le tocó el hombro. No te preocupes, dijo en un tono tranquilizador. No eres responsable de su comportamiento. Madeline asintió con gratitud, apreciando su apoyo. Con la salida de Keith, la empresa entró en una etapa oscura.
todos los indicadores caían cada día más. Los socios rompían relaciones sin razón aparente y el número de empleados disminuía gradualmente. Benjamin no podía entender qué estaba pasando. Se quedaba hasta tarde en su oficina cada noche, revisando las cuentas, tratando de averiguar qué sucedía, pero sin éxito. Esto lo ponía extremadamente nervioso e irritable con sus subordinados. «No puedo más», exclamó Clyde un día. «Renuncio». «Otro que abandona el barco que se hunde», pensó Madeline para sí misma. Debido a la significativa reducción de las ganancias de la empresa, Benjamin apenas podía pagar los salarios de los empleados. Como resultado, se iban en masa a la competencia, que contrataba con entusiasmo al personal experimentado de Benjamin. A Madeline le tomó un tiempo descubrir la pérdida de información importante. Resultó que, antes de irse, su esposo se la había llevado consigo y la había compartido con la competencia. Kate había estado preparando un plan B durante mucho tiempo. Debido a sus numerosos errores en el trabajo, esperaba ser despedido, así que se había preparado para esa eventualidad. Los asuntos de Madeline tampoco iban bien. Había logrado divorciarse de su esposo, pero él consiguió un buen abogado, por lo que, con una sola audiencia, la dejó sin apartamento. Por más que intentó demostrar que había invertido mucho dinero de sus ahorros en la vivienda, fue en vano. «Te doy exactamente un día para que te mudes de mi casa», dijo Kit burlonamente. «De lo contrario, todas tus cosas serán arrojadas por el balcón». «Qué miserable eres», dijo Madeline con una mueca. «¿En qué estaba pensando cuando me casé con él? Donde vi a un hombre en él», pensó mientras empacaba sus cosas. Se encontraba en una situación difícil. No tenía dinero para alquilar un lugar donde vivir, ni familiares ni amigos cercanos con quienes quedarse unos días. Así que no se le ocurrió nada mejor que mudarse a la oficina. Dado que recientemente el número de empleados había disminuido considerablemente, esto era posible incluso por las noches. Pensaba en cómo salvar la empresa y restaurar su antigua reputación. Lo peor era que el capitán del barco, Benjamin, comenzaba a perder la esperanza de arreglar algo. Madeline notó cómo cada vez se daba más por vencido. Si en los primeros días intentaba frenéticamente hacer algo, ahora a veces ni siquiera se presentaba en la empresa. Por casualidad, Madeline fue testigo de una conversación telefónica que su jefe estaba teniendo. «Lo entiendo todo», dijo suspirando con cansancio, «pero no puedo llegar antes. Tengo que trabajar, de lo contrario lo perderé todo». El tono de la conversación la alarmó y, sin darse cuenta, comenzó a escuchar. «Sé más estricta con los niños. No quiero que se aprovechen de todos», añadió Benjamin antes de colgar. Debido a un movimiento torpe, Madeline golpeó un jarrón cercano y este cayó al suelo, haciéndose añicos y delatando su presencia. «Lo siento», balbuceó. No quería escuchar, simplemente sucedió. Pero a Benjamin no le importó. Tenía tantos problemas en ese momento que aquel episodio inocente era lo que menos le preocupaba. No quería estar solo, así que le propuso a Madeline tomar el té con él. Ella aceptó, pues también estaba pasando por un momento difícil y, en el fondo, le alegraba escuchar a alguien más y, al mismo tiempo, desahogar su alma. Benjamin le contó que estaba criando solo a sus 2 hijos, gemelos que recientemente habían cumplido 7 años. Últimamente tenían constantes conflictos, lo que los ponía tristes y los alejaba de él. Benjamin se sentía como un padre terrible, obligado a equilibrar su tiempo entre sus hijos y su negocio en decadencia. Para colmo, acababa de hablar con su niñera, quien se quejaba del mal comportamiento de los niños. «¿Dónde está su madre?», preguntó Madeline. «Nos dejó hace unos años», respondió Benjamin con sencillez. «Se escapó a Francia con mi mejor amigo». Madeline solo suspiró con comprensión. Guardaron silencio por un momento hasta que Benjamin volvió a hablar. «Debo ser honesto contigo», dijo cuando el té ya se había enfriado. «Las cosas están mal, probablemente ya lo has notado. No quiero retenerte, así que si decides irte, lo entenderé.
con tus habilidades, encontrarías un buen trabajo rápidamente. Sin embargo, en lugar de abandonar el barco que se hundía, Madeline tomó su mano y respondió con firmeza. Jamás. Me quedaré contigo y lo arreglaremos todo. Ahora era su turno de apoyarlo. Por un momento, los ojos de Benjamin brillaron. Ante él no solo estaba una empleada talentosa, sino una mujer fuerte y valiente que le demostraba su lealtad. Su fe en un futuro mejor le transmitió energía, impidiéndole rendirse. Tal vez tengas razón, susurró Benjamin, apretando su mano en respuesta. Quizás aún hay una razón para luchar. Mientras ellos luchaban por resistirse al destino y evitar la quiebra de la empresa, la ex-suegra de Madeline, por el contrario, se estaba rindiendo. Aunque sus signos vitales mejoraban, su estado emocional seguía siendo grave. La señora Rose estaba sumida en una profunda melancolía. Reflexionaba sobre toda su vida y llegaba a la triste conclusión de que no había logrado realizarse. Le dolía especialmente su hijo, en quien alguna vez había depositado todos sus esfuerzos, pero que ahora no era ni siquiera digno de su más mínima atención. Día tras día, su voluntad de vivir se desvanecía más y más. Y en el primer día del invierno, cuando llegaron las fuertes heladas, la señora Rose sufrió un ataque. Una hora después, falleció. Madeline solo pudo soltar un ahogado no mientras las lágrimas inundaban sus ojos. Se dejó llevar por la desesperación allí mismo, en el trabajo. Benjamin, que estaba cerca, la abrazó de inmediato, brindándole su apoyo. Madeline se aferró a él como si fuera su única salvación. Sentía que, si lo soltaba en ese momento, se desmayaría. Cuando finalmente llegó al hospital para encargarse de los arreglos del funeral, una joven enfermera se acercó a ella y le entregó una nota. La señora Rose me pidió que le diera esto después de su partida, dijo la muchacha antes de ofrecer sus condolencias y retirarse. Frunciendo el ceño, Madeline comenzó a leer. En la nota, su suegra confesaba que no tenía bienes materiales que dejar a sus hijos, por lo que no veía sentido en recurrir a un notario. En su lugar, decidió decirlo todo en aquel mensaje. Mrs. Rose escribió que tenía una caja de joyas escondida en el campo, en el lugar donde alguna vez estuvo su casa de infancia, donde nació y creció. La anciana deseaba con todo su corazón que esas joyas pertenecieran a Madeline después de su muerte. Nunca podré agradecerte lo suficiente por todo lo que has hecho por mí, pero espero que esta caja de joyas pueda ayudarte algún día. Al terminar de leer, Madeline sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba abrumada por la tristeza de perder a la mujer que consideraba su madre. Por otro lado, esta herencia realmente podría ayudarla en ese momento. Sin perder tiempo, se dirigió a la dirección indicada. Le tomó medio día llegar hasta la caja de joyas, pero no se arrepintió. Tan pronto como encontró la vieja casa, sintió un profundo dolor en el corazón. El tiempo había dejado su huella, reduciendo la casa a ruinas. Sin embargo, en otro tiempo, la vida florecía allí y todos eran felices. No era de extrañar que Mrs. Ross recordara ese lugar con tanto cariño. Encontrar la caja de joyas fue fácil. Estaba escondida detrás de la casa, bajo un árbol. Madeline la envolvió cuidadosamente en un paño y la guardó en su bolso. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Unos días después, un montón de dinero apareció frente a Benjamin. Él miró a Madeline con sorpresa. ¿Qué es esto?, preguntó. Es nuestra oportunidad de empezar de nuevo, respondió Madeline con una sonrisa y los ojos brillando de triunfo. Había decidido vender la mayor parte de las joyas para evitar que la empresa se declarara en bancarrota. No puedo aceptar esto, protestó Benjamin, levantando la mano. Pero debes hacerlo, insistió Madeline, repitiendo sus propias palabras de meses atrás. Gracias a ese dinero, Benjamin y Madeline tuvieron los recursos para responder con firmeza a sus competidores. Pudieron pagar todas sus deudas y atraer nuevos inversores. Poco a poco, la situación comenzó a mejorar y, en unas semanas,
pudieron contratar nuevo personal. Muchos de los especialistas que habían renunciado quisieron volver, pero Benjamin les dio un rotundo no. No creía en segundas oportunidades, convencido de que quien lo había traicionado una vez, lo haría de nuevo. Madeline estuvo de acuerdo con él. En el primer mes tras la reorganización de la empresa, lograron alcanzar el equilibrio financiero. Luego, Madeline fue nombrada subdirectora de Benjamin, aunque solo en papel. En realidad, se convirtieron en socios que tomaban todas las decisiones juntos, formando un equipo formidable no solo en lo profesional, sino también en lo personal. La chispa que se encendió en su primer encuentro comenzó a arder con más fuerza. Ambos, Benjamin y Madeline, habían sentido esa atracción durante mucho tiempo, pero las dificultades entre ellos les impidieron ceder a sus sentimientos. Sin embargo, siempre estuvieron ahí el uno para el otro, brindándose apoyo y siendo un refugio mutuo. 6 meses después, lograron llevar la empresa a un nivel superior, haciéndola aún más exitosa que antes. Al parecer, para volar alto, primero hay que caer con fuerza, comentó Benjamin cuando se supo que habían multiplicado las ganancias de la compañía. Poco a poco, la vida de Madeline comenzó a estabilizarse. De ser una esposa infeliz, se convirtió en una mujer no solo exitosa, sino también amada. Nunca olvidó a quien le debía todo. Como no era agradecida, visitaba con frecuencia la tumba de su suegra, llevándole sus rosas blancas favoritas y compartiendo con ella todo lo que ocurría. «Cuánto extraño nuestras conversaciones», dijo Madeline un día, sentada en un banco frente a la tumba. Solía visitarla cada semana y, en una de esas ocasiones, encontró a un visitante inesperado, Keith. Era difícil reconocerlo. Estaba demacrado, con barba descuidada y pálido. Se había convertido en una sombra de sí mismo. Al acercarse, escuchó a su exmarido llorar. Su apariencia entera recordaba a un perro golpeado y abandonado. «Keith», susurró Madeline sin creer lo que veía. Él se giró hacia ella de inmediato y se secó las lágrimas. «Sí, soy yo». Era evidente que había tocado fondo. No le quedaba nadie a quien recurrir en busca de ayuda o siquiera con quien hablar. Así que Keith fue a la tumba de su madre, la única persona que siempre lo había amado. En ese momento apareció Benjamin, quien siempre recogía a Madeline del cementerio. Por supuesto, el exmarido de Madeline no se alegró de ver a su antiguo jefe y comprendió que no tenía ninguna posibilidad de reconciliarse con ella. Ya había otro hombre a su lado, así que comenzó a rogar por recuperar su trabajo. Sin embargo, su antiguo jefe se mantuvo firme. «No hay segundas oportunidades», le susurró antes de tomar la mano de Madeline y dirigirse al coche. Pero Madeline no fue tan categórica. Le dio lástima a Keith e incluso decidió entregarle lo que quedaba de la herencia. Después de todo, aquella caja de joyas pertenecía a su madre y resultó que Keith tenía pleno derecho sobre ella. ¿Estás segura? Benjamin no comprendía su generosidad. Después de todo lo que sufriste por su culpa, igual que su madre. ¿Estás dispuesta a perdonar y ayudar? A diferencia de su esposo, Madeline sabía perdonar. Tomó la firme decisión de transferirle una parte de las joyas a su exmarido, principalmente porque ella misma lo consideraba lo correcto. Gracias, Keith le agradeció sinceramente. Ahora todo será diferente. He cambiado, lo he entendido todo. No volveré a cometer los mismos errores para no volver a caer al fondo. Durante ese tiempo, Keith realmente había reflexionado sobre su vida. Se dio cuenta de que había tratado terriblemente a sus seres queridos. La culpa lo atormentaba y no podía dormir por las noches. Para encontrar consuelo, fue a la iglesia, rezó y habló con el sacerdote. También donó dinero a un fondo de caridad. De esta manera, quería expiar sus pecados ante su madre fallecida. Unos meses después, Madeline se casó con Benjamin. Se convirtió en una madre maravillosa para 2 traviesos gemelos que la amaron desde el primer día. Su padre temía que hubiera problemas, ya que últimamente él mismo no se llevaba bien con ellos.
Pero, afortunadamente, todo salió bien. Madeline logró rodearlos del amor y el cariño que tanto les había faltado. Así fue como Madeline encontró la felicidad. Y medio año después de la boda, descubrió que estaba embarazada. Fue algo completamente inesperado, ya que Madeline estaba satisfecha criando a los hijos de su esposo de su primer matrimonio. Sin embargo, esta noticia llenó de alegría a todos. Creo que será una niña, dijo Benjamin un día, acariciando el vientre de su esposa. ¿Quieres una hija? Madeline sonrió. Para ella, el sexo del bebé no importaba, solo deseaba que naciera sano. Sí, confesó su esposo. Será tan hermosa, fuerte e inteligente como su madre. Tal vez fue una corazonada o el gran deseo de Benjamin, pero unas semanas después, cuando la pareja fue a hacerse un ultrasonido para conocer el sexo del bebé, les confirmaron que sería una niña. En ese momento, sintieron que eran las personas más felices del mundo.